En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber. Seguimos con estas reflexiones que hemos llamado el cristiano en el mundo, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy, en continuación, en realidad con lo que hemos visto ya en las otras reuniones, es la idea de verdad y libertad, cómo se conjugan y qué conexión tienen con los mandamientos. Es decir, cómo se puede decir que somos libres y sin embargo tenemos que estar sujetos a ciertas leyes. ¿Dónde está la libertad si hay ciertas limitaciones, por así decirlo? Es decir, la tensión entre libertad y ley, ¿no? Bueno, empezamos, ese va a ser el tema. Si quieren empezamos con la oración de siempre, que arranca, si la leemos todos, decimos: Señor, haz de mí mente viva de la palabra creadora divina, presente en la verdad de las cosas, y protege mi vista aguzándola, para que no absorba vanidades, para que realicemos el único fin para el que Dios nos ha creado a su imagen, para amarle y para hacerle así pasar nuestro cielo, haciendo el bien en la tierra. María Cela Sabiduría, Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Muy bien. No sé si vieron la semana pasada, por lo pronto, el viernes se aprobó en Irlanda la ley del aborto, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos pendientes de eso? Se aprobó en Irlanda, un país católico, y se aprobó 64 a 32, 36, una cosa así. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los obispos españoles con un documento que salió el viernes pasado también, donde se oponen y hacen una defensa por la vida de la gente que está en el final de su vida. Es decir, contra la ley de la eutanasia que se quiere implementar. Yo les puse ahí al final el texto de los obispos españoles para que tengan como referencia. Bien, al final de todo. Y ahora brevemente lo comentamos, pero es otro elemento que tenemos. Y el tercer elemento, que también fue de la semana pasada, es que el Partido Comunista Chino determinó que a partir del 2019 las familias van a poder tener más de 2 hijos. ¿Se acuerdan? Hasta el 79, desde el 79 ellos decidieron que un solo hijo. Y este año, después dijeron 2 hijos, porque la población empezaba a decrecer. Y ahora dijeron, ¿saben qué? Estamos muy preocupados, volvamos a la familia tradicional, pueden tener todos los hijos que quieran. Es decir, la naturaleza es muy fuerte. ¿Qué había pasado? Había más de 30 millones de hombres que mujeres en China. Es decir, ¿qué pasaba? Abortaban a las mujeres. Entonces, porque no trabajaban, ya que podían tener uno solo, decían, vamos a poner a alguien que pueda trabajar, que tenga más utilidad desde el punto de vista laboral, económico. Entonces había mucho menos mujeres, nacían menos mujeres que hombres. Entonces, esto fue un problema. Y resolvieron que a partir del año que viene podían tener todos los hijos que quieran. Yo me acuerdo, una hija mía ganó una beca hace unos años y estudió en Estados Unidos 2 años. Ella tenía compañeras chinas, ¿no? Y en la facultad, y compañeros chinos. Y eran todos hijos únicos. Y los chinos la envidiaban a ella, porque ella tenía 5 hermanos, nosotros tenemos 5 hijos. Y ella tenía, vos tenés 5 hermanos, cuando le decían esto quedaban como impactados y como con envidia, y como diciendo, lo que será tener una familia con 5 hermanos, o tener hermanos. Porque todos eran familias de un solo hijo. Entonces, es como que el Partido Comunista Chino decidió que el experimento de ingeniería social no había funcionado y que vuelven a la naturaleza. Había un dicho que decía Horacio,
famoso, que un profesor mío siempre lo decía: natura expellas furca, usque tamen recurret. La naturaleza, podés correr la naturaleza con una horquilla, decía Horacio, ¿no? Con una horquilla uno puede correr la naturaleza. Sin embargo, esta vuelve, victoriosa y arrasando a todo su paso por el camino. La verdad es muy fuerte. Hay un orden en las cosas, hay un sentido, hay un diseño. El hombre puede hacer lo que quiere, no puede evitar las consecuencias de los actos. Dios perdona siempre, ¿se acuerdan que decimos? Los hombres a veces, la naturaleza nunca. Nosotros podemos hacer lo que queramos, no podemos evitar las consecuencias. La biología es muy potente. Y los chinos se dieron cuenta, es decir, como el orden es policial, lo pongo yo, con mi voluntad, frente al orden natural que no existe, porque para que haya orden natural tiene que haber habido alguien que creó ese orden natural. Como no hay naturaleza humana, ¿por qué no hay naturaleza humana? Como dice Sartre, porque no hay un Dios que lo haya creado. Entonces, como no hay un diseñador, el diseño lo pongo yo. ¿Se acuerdan lo que hablamos el otro día? Y estamos condenados a ser libres, decía Sartre, ¿no? Que genera una gran angustia, porque en el fondo yo hago de mí lo que quiera y sin ninguna referencia, sin ningún horizonte, con lo cual esto me genera mucha como ansiedad, porque no tengo límites y yo hago de mi vida, el hombre, la mujer se hace, no se nace. ¿Se acuerda? Decía Simone de Beauvoir, la mujer de Sartre. Es decir, y el hombre se hace, es decir, yo soy todo un proyecto que creo de mi vida lo que quiero. Y esto me genera gran angustia. Y esta angustia además me la generan los otros, porque los otros de alguna manera ponen un límite a esa libertad total que yo tengo. Entonces, al representarme un freno a mi libertad, el otro es un infierno para mí. Por eso, si es Sartre, el infierno es el otro, ¿se acuerdan? Porque el otro me pone un límite. Entonces, estoy como aislado, estoy como solo. Y eso me genera gran angustia existencial. Y la vida es una gran náusea, ¿no? La teoría. El hombre es como una pasión inútil, dice Sartre también. El hombre quiere llegar a ser, pero cuando quiere llegar a ser encuentra que se muere, que es contingente, es mortal. Entonces es una pasión inútil, en el fondo no tiene ningún sentido. Es una visión de la libertad llevada a su máximo esplendor. Es la radicalidad total en la libertad, ¿no? Pero bueno, pero esto está en nosotros, ¿no? Fíjense, estos tres caracteres entre los chinos. Lo de los obispos españoles. Interesante, esto es un resumen, pero fíjense, yo les marqué con lápiz algunas cosas nomás. Dice ahí en la nota 15, ¿no? Esto fue Madrid 21 de mayo, ahora del 2018. Y dicen los obispos: el mandamiento no matarás se encuentra en el fundamento de toda ética verdaderamente humana y de modo particular en la tradición cristiana. Explícitamente el precepto no matarás tiene un fuerte contenido negativo, indica el límite que nunca puede ser transgredido. Implícitamente, sin embargo, conduce a una actitud positiva de respeto absoluto por la vida, ayudando a promoverla y a progresar por el camino del amor que se da, acoge y sirve, ¿no? Después dicen ellos, o sea, hacen la referencia a la vida, valoración de la vida y al mandamiento, que ya Caín había experimentado. Después vino el mandamiento, pero dice, no matarás, ¿no? Entonces dice, la eutanasia y el suicidio asistido son presentados hoy por algunos como respuestas viables y aceptables al problema del dolor y el sufrimiento. Como afirma Benedicto XVI, es cierto que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos, simplemente porque no podemos desprendernos de nuestra limitación y porque ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal, de la culpa, que lo vemos y es una fuente continua de sufrimiento. Es decir, la ilusión de hacer el cielo en la tierra es como la ilusión que el hombre tiene desde que el hombre es hombre, pero el mal está. ¿Recuerdan la palabra de las cizañas? Trigo y cizaña crecen juntos. El señor de la viña dice, no, cortémoslo. Es como que vienen a ver partidos políticos, a ver, ingeniería social, tratemos de parar el mal, vamos a hacer el cielo en la tierra. No hay Dios, el Dios lo ponemos nosotros, vamos a poner el orden acá. Entonces cizaña la cortamos, ¿no? Y esto es que el comunismo, el marxismo, el nazismo, Mao Zedong, Pol Pot, fueran ideas, son el cielo en la tierra. Yo voy a poner el orden acá. No hay un Dios, vamos a hacer el cielo acá. Y no hay manera. Porque entonces Jesús dice, ¿saben qué?
al final, Dios permite que el trigo crezca junto a la cizaña. Esperemos hasta el final. Ahora, a nosotros ese trigo y cizaña que crecen juntos nos duele. Por eso Benedicto dice en la misa, cuando se hace Proligendo Pontífice, tiene una frase muy famosa, del cual el padre Andy hizo su tesis doctoral, el padre Andrés hizo su tesis doctoral, un libro de 800 páginas, y se dice: sufrimos por la paciencia de Dios, dice Ratzinger. Y el padre Andrés comenta esa frase, ¿no? Sufrimos por la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, permite el mal, y a nosotros decimos: Dios, ¿dónde estás? En Auschwitz, Dios, ¿dónde estás? Frente a todo el desastre, en el aborto, ¿dónde estás? En la eutanasia, ¿dónde estás? En los sufrimientos de los inocentes, el sufrimiento de los chicos, o sea, las 1000 variantes de mal, ¿dónde estás? Sin embargo, Dios lo permite. Y sufrimos por esa ausencia, de alguna manera. ¿Y Dios qué nos dice? Esperemos hasta el final. Al final separaremos derecha e izquierda, ¿no? Se cortará. Pero no intervengamos hoy, hagamos lo que tenemos que hacer cada uno, pero seamos pacientes, seamos fuertes, perseverantes, pero sufrimos por esa paciencia de Dios. Bueno, entonces, fíjese, les leo el texto, el primer texto de todos, ¿no? Dice así, el número 1. Meditaré tus leyes y tendré en cuenta tus caminos. Mi alegría está en tus preceptos. Mi alegría está en tus preceptos. Fíjense, los preceptos, los mandamientos, la ley es motivo de alegría, no motivo de tristeza, de alegría. No me olvidaré de tu palabra. Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos, para que contemple las maravillas de tu ley. Soy un peregrino en la tierra, no me ocultes tus mandamientos. Fíjense, abre mis ojos. Esto es el Salmo 119, ¿no? La ley, los judíos celebran la ley, porque la ley es un don de Dios, es un premio, es como el manual de instrucciones para la vida. Nos ha dicho, miren, ¿saben qué? Los voy a ayudar a acabar la ley. Esto les va a permitir el crecimiento. Dice, entonces, y la ley, dicen los judíos, es mi alegría. Y la ley es para que yo viva. Además soy un peregrino en esta tierra, estoy de paso, es un periodo de prueba, es un periodo de preparación para la otra vida, y la orientación, el camino es la ley, ¿no? Entonces, ahora fíjese, lo importante dice, abre mis ojos. Fíjese lo importante para el cristiano, la virtud de la atención, la inteligencia, la capacidad de ver. Dios nos muestra sus maravillas a través de la creación. Como dice el Juan 8, dice, el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento enuncia la obra de sus manos. El firmamento enuncia la obra de sus manos, el cielo proclama la obra de Dios. Es decir, la obra de Dios, que había dicho en el Génesis, que era muy bueno, refleja la potencialidad, la inteligencia, el sentido que Dios le da a las cosas. Entonces, el mundo para el cristiano es algo grande y algo santo, pero el mundo es un camino de acceso hacia Dios. Ahora, esa es una visión del mundo. También vieron que el Evangelio, el mundo nosotros no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, el demonio, el mundo y la carne, es decir, el mundo entendido como las tentaciones, como lo terrenal, como el rechazo a Dios y la conversión a las criaturas, es el mundo que nosotros no aceptamos, es el mundo que nosotros no queremos, es el mundo que programa la eutanasia, el mundo que programa el aborto, el mundo de las guerras, el mundo del odio. Ese es el mundo el cristiano al cual no le pertenece. El cristiano pertenece al mundo que lo conduce a Dios, el mundo como obra de Dios, ¿no? Entonces, acá en el texto siguiente les paso desde un profesor mío que se llama Emilio Comar. Fíjense, de vuelta a la idea de la importancia de la inteligencia y tener el acceso a las cosas como camino hacia Dios. Y él dice así, el hombre, para poder obrar mal, necesita no ver claro. De vuelta, la visión. Caemos cuando no vemos. Y necesita no ver claro, embarullar la situación. De manera que la primera defensa contra el desorden moral es la claridad de visión, que permita claridad opcional.
La primera defensa contra el desorden moral es la claridad de visión, que permita claridad opcional. Ver lo que es necesario hacer. Para poder hacer bien tenemos que ver antes el bien. Todas las tentaciones, intromisiones del mal en el hombre, en los grupos humanos, empiezan por generar confusión, borrar los contornos, confundir los planteos, porque recién entonces es posible adoptar falsas decisiones, no por ignorancia en el sentido corriente, por error, sino por una ignorancia que en cierto sentido es consentida, es previa y que en cierto modo ya es caída, anticipando ya la mala opción. Es decir, hay ignorancias consentidas, ignorancias que son disposiciones y aptitudes para no ver, porque si veo tengo que cambiar mi vida y muchas veces no quiero cambiar. Entonces ya los griegos le llamaban esto amatía, es decir, no ver, ignorancia consentida. Yo no quiero entender, no quiero ver porque si veo me cambia la vida, me complica la vida. Es una opción que, entonces, es como que la voluntad ciega la inteligencia. La inteligencia que tiende a la verdad es como cegada por la malicia de voluntad que dice no quiero ver. Por eso la visión, la intelección es la virtud cristiana por excelencia, en el sentido de como antecedente, ¿no? Es decir, amo lo que veo, pero también veo lo que amo. Es decir, lo decía Santa Teresa, no aceptemos nada de la verdad que no venga con el amor y nada del amor que no venga con la verdad. Es decir, inteligencia y voluntad trabajan juntas, ¿no? Bueno, entonces hoy lo que les quiero... vamos al texto 4, no le voy a pasar todos los textos, yo le paso estos textos porque realmente a veces son perlas que uno encuentra cuando uno en las lecturas, ¿no? Entonces para que ustedes después tengan tiempo de meditarlas y verlas, pero son algunos pensamientos de gente, por ejemplo Ratzinger en este caso, fíjense, cuando él habla sobre la visión cristiana del mundo, esta reflexión que hacemos cristianos en el mundo, y dice Ratzinger el texto 4, en el 4, dice: la visión cristiana del mundo es esta. Si nos preguntan a nosotros, ¿cuál es la visión cristiana del mundo? Tenemos que responder en 2 minutos. Bueno, vamos a preguntarle a un maestro de los maestros qué dice. Como ustedes saben, Ratzinger, según dicen los que saben, el papa teólogo más grande de la historia de la Iglesia, ¿no? O sea, es de otra galaxia el hombre. Bueno, él dice así: la visión cristiana del mundo es esta, que el mundo en sus detalles es el producto de un largo proceso de evolución, pero en el cual, en el más profundo nivel, proviene el logos. Entonces conlleva racionalidad dentro de sí mismo y no solo una racionalidad matemática. Nadie puede negar que el mundo está estructurado matemáticamente, pero no es solamente una enteramente neutral racionalidad objetiva, pero en la forma de un logos también una racionalidad moral. La racionalidad de la creación puede ser encontrada no solo como un mensaje matemático, sino también un mensaje moral. Es decir, son leyes de la naturaleza, pero que en el hombre están las leyes en el corazón. Esta es la conciencia, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza humana y el principio de poder determinar entre el bien y el mal está en nuestra interioridad. Así como hay leyes matemáticas, hay leyes en nuestro corazón. Nosotros, es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra biología. Nuestra constitución íntima nos dice hacer el bien, evitar el mal. Matar, robar, mentir, está mal, y está mal no solamente porque lo dijo, está en el cristianismo, está en todas las religiones, en el budismo, en el taoísmo. Es decir, hay unos principios básicos en nuestra biología que nos permiten el desarrollo comunitario, que nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Eso está en nosotros. Bueno, así como hay leyes matemáticas, está esta ley moral. La ley moral es interior, es un grito de la naturaleza. Los mandamientos no hacen otra cosa que explicitar eso que está dentro nuestro. Recuerden que decía San Agustín, Dios promulgó los mandamientos a través de Moisés para que el hombre leyera en las tablas de la ley lo que no leía en sus corazones, ¿no? Es decir, la ley moral está en nuestra interioridad, simplemente se explicita en los mandamientos. Sí. Todos tenemos. ¿Quién no? No, hay gente que puede, hay tribu y cizaña, hay gente que puede tener malicia, hay gente, todos tenemos malicia, todos somos pecadores también. Algunos que exageran más que otros. Pero eso está. Todo el mundo sabe en última instancia, el último de su corazón,
si la cosa está bien o está mal. Muchas veces no la queremos aceptar. La pregunta se dirige a aquellos que vencen eso, que pueden seguir haciendo esa tesis. O sea, eso en base a qué, digamos, Es que el hombre, bueno, ya lo hemos dicho otras veces, está todo este tema de desequilibrio interior que viene después del pecado. El hombre, podemos ver el bien, sin embargo hacemos el mal. Veo un bien, lo apruebo, y sin embargo sigue el mal, dice Ovidio, dice San Pablo también. Es decir, en el hombre hay un desequilibrio. Después del pecado las potencias quedaron desencajadas, no destruidas. Es decir, la inteligencia ya no dirige a las pasiones, sino que es como un auto que perdió el balanceo. Tenía un control remoto que estaba bien, el cruise control, como se llama, y de repente salió. Y el auto empieza a irse por un lado y nosotros tenemos que manejarlo. Mucho más complicado. Antes ibas derechito. Después del pecado, el auto entonces hay que manejar con la ayuda de Dios. Por eso es muy importante el conocimiento del propio corazón. No para asustarse, sino para ser más libre. Porque hay decisiones que yo tomo que están condicionadas por mis heridas, mis culpas. Entonces me trato de justificar. Cuando uno conoce el corazón y hace piedra libre, la inteligencia, como dice él, queda libre para ver claro y después obrar claro. Por eso no hay que tirar la pelota afuera, por eso Jesús dice, mira, saca la paja del ojo, saca la viga justamente es ver claro cómo funciona el propio corazón. No para amargarse, porque ya vino el Salvador, o sea, ya hay un principio de luz y de orden redentor que vuelve al orden original. Por eso hay que orar, por eso hay que estudiar, orar, o sea, ayudar a que la inteligencia se le limpie las pupilas y la voluntad esté más libre. El auto quedó desalineado. Después del pecado es como que, entonces ya no va piloto automático. Ahora, fíjense, en el texto 5, en la misma idea de continuación, dice de vuelta Ratzinger en un reportaje que le hace Peter Sewell. Dice así, el texto 5 dice así: el mundo es creado para proveer un marco para la alianza, por la cual Dios se ata a sí mismo con el hombre. Fíjense, el mundo. Y esto como dice el cardenal Newman, hay que realizar. Es decir, porque uno puede tener a veces aceptaciones nocionales que son distintas de las aceptaciones reales. Aceptaciones y vivenciales. Es decir, el mundo, nocional es cuando decir, sí, el mundo es la casa de Dios. Lo digo así alegremente y no me dice nada. Pero si realmente lo medito en profundidad, en el fondo de mi corazón y digo, el mundo es creado para proveer un marco para la alianza por la cual Dios se ata a sí mismo con el hombre. Dios se ata a sí mismo con el hombre. Es decir, el hombre, fíjense cómo dice San Ireneo. San Ireneo dice, el hombre es la gloria de Dios y la vida del hombre es la visión de Dios. El hombre viviente es la gloria de Dios. Fíjense lo que es la palabra, el hombre viviente es la gloria de Dios. Es extraordinario. Uno, si realmente lo medita, dice, el hombre, nosotros somos la gloria de Dios. Y la vida del hombre es la visión de Dios. Es decir, hay una alianza, un contacto entre Dios y el hombre. El Dios crea este mundo para que el hombre lo pueda amar. Venimos desde Dios, estamos en Dios y vamos hacia Dios. Es decir, el mundo es el teatro de operaciones donde se celebra esta alianza. Esto es extraordinario. Si uno realmente lo medita y dice, y esto es así. El mundo, este paso de 90, 100 años que vivamos, si Dios quiere, 80, es el teatro de operaciones donde se celebra esta alianza. Esa es la visión del cristiano, ¿no? Entonces, vamos ahora al tema directo de la libertad, porque, ojo, ¿qué subyace en esto? Lo que subyace en esto es que el mundo es criatura. El mundo ha sido diseñado, planeado y querido por Dios. Esta es una visión, es la visión del cristiano. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿recuerdan? Y en el Evangelio de San Juan, que explica el Génesis, dice, en el principio era el Logos. Y el Logos era la palabra. Se hizo carne, es decir, Dios se encarna. Uno lo dice también de vuelta alegremente, Dios se hizo hombre. Pero es tremendo el misterio, que cómo Dios puede hacerse hombre. Uno dice una cosa que es increíble, ¿no? Es un misterio extraordinario. Y uno podría decir, bueno, ¿saben qué? Yo creo en todo, pero esto que Dios haga hombre, me parece poesía, porque la verdad que es... ¿Y qué dice Ratzinger? Y dice, ¿saben qué? ¿Por qué le ponemos límites a Dios?
Si Dios es Dios, ¿no puede encarnarse en una mujer virgen y nacer en un pesebre, en Belén, el pueblo perdido ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios esto se puede y esto no? Porque no es nada contradictorio, simplemente no es que dice 2 más 2 es 9. No, esto es, quiso encarnarse a través, y si entró al mundo a través de una mujer, en una madre, en un pesebre. ¿Por qué no? ¿Quién soy yo para decirle no? ¿Sabes qué? Esta historia no cierra, porque Dios no podría haberse encarnado. Bueno, puedo decirlo. Hay gente que dirá no lo creo, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no? Pero si esto no lo puede. Bueno, pero hay que partir de esa base. Por eso, si uno parte de que Dios es todopoderoso, creo en Dios Padre todopoderoso, y decir todopoderoso es tremendo, todopoderoso lo puede todo, perfectamente, el que puede lo más puede lo menos. Puede encarnarse en un pesebre en 2000 años atrás, y por qué no, y entra al mundo. Entonces, pero ese es el gran misterio de la encarnación de Dios. Dios, el verbo, el sentido, la luz, lo que da inteligibilidad al mundo, se encarna, ¿no? Bueno, ¿qué quiero? Entonces vamos de vuelta a este tema de libertad, porque Dios se encarna y sin embargo el hombre le puede decir que no. Y de hecho, lo matamos en el monte Getsemaní, ¿no? en el Gólgota. El hombre con su libertad le puede decir que no a Dios. Ya de Adán, y después el hombre le puede decir que no. Entonces, ¿qué es esta de libertad? Es tremenda esta libertad del hombre. Entonces uno dice, si uno y acá lo que les voy a plantear es lo siguiente. Fíjese cómo dice Jesús, y en el fondo es una glosa, si quieren, a toda esta frase, lo que vamos a hablar en los próximos 20 minutos. Dijo Jesús a los judíos que habitan... No, esto no está. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Es una frase, la dice Jesús. Es la verdad la que nos libera. Entonces la pregunta es, ¿qué es la libertad? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es la libertad? ¿Qué tiene el hombre que lo haga ser libre? ¿Y qué atributo, qué capacidad le da al hombre de tener la libertad? Ahora, si nosotros, ¿se acuerda que decíamos recién? El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, primer pregunta, ¿hay una verdad del hombre? ¿Se puede decir que el hombre es verdaderamente hombre? ¿Qué diría Sartre? El hombre se hace, no existe el hombre. Yo hago con el hombre, yo me proyecto y el hombre es lo que yo digo que es. Y en este estadio de evolución, hoy está así, en 5000 años a lo mejor el hombre que era una hormiga se convierte en otra cosa. Es decir, yo hago con mis decisiones lo que quiero de mí. Yo puedo ser mujer, puedo ser hombre, es una decisión mía. El hombre es lo que yo digo que es el hombre. El hombre es la medida de las cosas, ¿no? Entonces, y para el hombre moderno, la libertad es todo. Si ustedes dicen, a ver, ¿qué es el atributo más grande que tiene el hombre? La libertad. Y la verdad, sospechamos. La verdad, porque en nombre de la verdad se han muerto miles y millones de personas, en nombre de la verdad se mata, se roba. Entonces, sospechamos. La verdad, porque en nombre de la verdad se han muerto miles y millones de personas, en nombre de la verdad se mata, se roba. Entonces, sobre libertad es como un bien absoluto. Es decir, nadie puede discutir. Cualquiera que vaya contra la libertad va contra el hombre. Sin límites, lo que sea. La libertad es absoluta, un principio absoluto, ¿no? Entonces, ahora bien, imagínense ustedes un ejemplo. Me acordaba cuando decía el padre Adolfo de River Boca. Una vez fuimos a la cancha con Lisa y entró River, todos los de Boca, silbido, gritos, entró Boca, silbaban todos los de Boca. Entró el referee y silbaban todos. ¿Por qué? Porque el referee representa la ley, el orden, y nosotros ¿cómo se llama? El botón, el vigilante, es la ley, es la autoridad, y yo no quiero autoridad. Yo quiero ser libre. La libertad es mi potencia fundamental. Es lo que me determina como hombre, ¿no? Entonces,
Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la visión del cristiano sobre la libertad? ¿O qué decimos? Que nosotros, y en última instancia, ¿qué es el hombre? Nosotros somos, es una libertad que viene, decimos, desde Dios, para Dios, y es una libertad con Dios, o sea, tritemporal. Venimos desde Dios, estamos con Dios y vamos para Dios. Esa es la visión del cristiano, ¿no? Desde Dios, con Dios y para Dios. Copiado un poco de la vida trinitaria de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es el Hijo, es desde el Padre es con el Hijo y el Espíritu Santo regula estas relaciones de amor, o no regula, procede del Padre y del Hijo. Es decir, hay una vida trinitaria en Dios. Y la vida del hombre es una vida copiada de esa vida trinitaria de Dios. Es decir, el hombre no está solo. Entonces, el hombre participa de esta libertad infinita de Dios en su medida limitada, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la libertad es hacer cualquier cosa? ¿Yo puedo hacer lo que quiera? Y yo puedo hacer lo que quiera. Una concepción de la libertad es libertad de. Esto distingue, hay un teólogo que habla de libertad de y libertad para. La libertad simplemente es libertad de indiferencia. Yo puedo hacer de mí lo que quiera. Puedo decir lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdadero, lo que es falso, es decir, libertad en sentido de potencialidad de elegir, libre albedrío. La libertad es capacidad de, es decir, una gran potencialidad. ¿Cómo? Claro, yo puedo convertir en lo que quiera, me puedo hacer en lo que quiera, ¿no? Entonces, es como la libertad, en última instancia, nosotros, ¿cómo la ve hoy el mundo contemporáneo? Libertad es la medida de mis acciones. Mis acciones son tales en la medida que son libres. Cuando yo actúo libremente soy hombre, si no, me frenan. Entonces, y en la historia del hombre, esto ya viene, esta concepción de la libertad como libertad de hacer lo que yo quiera, sin límites, viene ya recuerdan, Lutero parte de la idea de que la inteligencia del hombre, es decir, no tiene que tener ningún tipo de limitación en la interpretación de la Escritura. Es decir, es la libre interpretación de la Escritura. No tengo que tener ni tradición, ni la iglesia, no quiero tener nadie que piense por mí. Yo interpreto y yo me manejo en mi relación con Dios como quiera. Entonces, elimino la tradición, la iglesia, los teólogos, nada. Entonces, soy libre frente a Dios. La inteligencia, entonces... Y esto también le gustó a los príncipes alemanes porque además dijeron políticamente, bueno, me quedo con las propiedades de la iglesia, ahora cada uno se maneja con Dios directo, ¿no? Entonces, Lutero de alguna manera es esta primera concepción de la libertad como libertad absoluta. Yo me manejo directo con Dios. La otra visión, Kant, filósofo, ¿qué dice? Kant dice, nosotros no podemos acceder a la verdad de las cosas. Entonces, ¿sabes qué? Pensá por vos mismo. De vuelta, no seas ingenuo. Atrévete a saber, dice él, sapere aude, atrévete a saber. Aude viene de audakis, ¿no? Atrévete, sé audaz, audazmente, ¿no? Entonces, atrévete a saber. Ese es el lema de la Ilustración. No quiero la tradición, no quiero la iglesia, cada uno piensa por su cuenta, es decir, yo soy libre de pensar lo que quiera. Interpreto la manera que quiera la Biblia, pero yo soy libre total. La autonomía de la voluntad es máxima, ¿no? En Rousseau después pasa lo mismo. ¿Saben qué? La sociedad no me puede constreñir de ninguna manera. El hombre nace libre y es la sociedad la que lo complica. Hago un contrato y con este contrato en la sociedad nos ponemos de acuerdo y cada uno se limita a través de este contrato con todos los demás. Pero es decir, no hay una naturaleza humana en la cual yo naturalmente soy sociable y tengo contacto con otros porque me constituyo en la relacionalidad. Yo en realidad me constituyo en este contrato que he hecho con las personas, con los demás. Es decir, no hay una naturaleza común, ¿no? Después, esto en contra de la teoría de los derechos naturales. Los derechos naturales era que el hombre por naturaleza tiene ciertos prerrogativos, ciertos derechos, la libertad de la vida, libertad de expresión, es decir, derechos por los cuales a la propiedad, es decir, cosas que tenemos por ser hombres, no porque nadie nos lo dio, no porque viene un Estado, un político y dice, a partir de ahora vos vas a tener propiedad privada, a partir de ahora vos vas a tener derecho a la vida porque yo lo determiné. Estos viven, estos no viven, estos viven hasta esta edad porque lo determiné el político. Como no hay un orden natural, lo determinan el orden policial, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa también fue lo mismo, otra etapa en la máxima libertad, y terminó en la dictadura más sangrienta de las que se ha conocido, es decir, libertad total sin límites, termina en esta especie de dictadura sangrienta, ¿no? Ahora,
Y en la última etapa es, le decimos contemporáneo, Sartre, que ya hablamos de esto, no vamos a repetir. Libertad absoluta y total. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el concepto verdadero de libertad? Es decir, ¿cuál es, cuál es la relación que hay con la ley? ¿No? Y para esto, ¿qué decimos? Primero, ¿qué es el hombre? El hombre, tenemos ciertas... el hombre tiene una cierta constitución, es decir, y hay un principio que se llama el principio del deber ser sigue al ser. Yo debo hacer tal cosa si yo soy de tal manera. Supongamos, yo quiero que un teléfono celular funcione, tengo que obedecer las normas que el que diseñó el teléfono funcionan. Y el teléfono celular trabaja libremente, y yo trabajo libremente en la medida que yo obedezco al teléfono. Supónganse, en el estacionamiento acá, si cada uno llega acá y llega a su auto y lo tira donde quiere, somos autónomos, ahora queremos salir y no tenemos chance de salir. Si acá todos empezamos a gritar, cada uno hace una cosa, no nos oímos. Si en el equipo de fútbol si no hay un referee, no hay partido de fútbol. Es decir, estas leyes, estas normas, de alguna manera nos permiten ejercer nuestra libertad. Cuando yo quiero manejar un auto, tengo que obedecer las curvas, las leyes de la mecánica, tengo que obedecer las señales en el camino. Es decir, obedecer la ley, la autoridad, el orden me permiten ejercer mi libertad. Es decir, la libertad entendida como una potencialidad es tal en la medida que obedece a lo que nosotros somos. Es decir, a nuestra verdad. Por eso decimos que la verdad está anclada, la libertad está anclada en la libertad, en la verdad. Es como su polo magnético, es decir, en la libertad es máxima cuando obedecemos a lo que somos. Yo soy máximamente libre, el pájaro puede volar cuando desarrolla su potencialidad dentro del aire, por decir, y volando como tiene que volar, como está diseñado. Es decir, en la medida que obedecemos, ejercemos nuestra libertad. Entonces, ¿y nosotros cómo somos? El hombre es desde otros, nosotros solos no podemos vivir, estamos con otros y nuestra vida tiene sentido en la medida que trabajamos para otros. Fíjense, esta es una condición humana esencial. Desde otros, con otros y para otros. Estas tres características. Es decir, nosotros en nuestra relacionalidad nos constituimos como tales. Nosotros no somos relacionalidad, pero en la relacionalidad, en el contacto y ayudando y poniéndose al servicio de otros, funcionamos bien. Disfruta mucho más el que da que el que recibe, ¿no? Es decir, el secreto de la vida es más que dar que recibir. Y porque estamos diseñados así, nos guste o no nos guste. No estamos diseñados para el amor, hemos sido lanzados para el amor y están diseñados para el amor. Entonces, esa es una condición básica del hombre. Entonces, la libertad no es libertad de hacer lo que yo quiera, es en la realidad una libertad para. ¿Entienden? Entonces, esta distinción, que es un teólogo Pinker, él hablaba distinción libertad de y libertad para. Es decir, es libertad ¿para qué? Para la excelencia, libertad para el amor, libertad para la perfección. Es decir, la libertad nos permite desarrollarnos en nuestro máximo potencial. Es decir, somos libres en la medida que desarrollamos nuestras potencialidades reales. Los griegos hablaban de... Lo pongo así. Bueno, no. Kinesis e idopoios. Ellos decían, el verdadero movimiento kinesis se viene de kinético, es movimiento, kinesis, ¿no? Adiós. Kinesis e idopoios. El movimiento e idopoios de eidos es idea. El verdadero movimiento, el verdadero desarrollo es el desarrollo de lo verdadero. Esto decía el cardenal Newman. El verdadero desarrollo es el desarrollo de lo verdadero. Nosotros nos crecemos, nos liberamos de alguna manera, en la medida que somos fieles con nuestra misma esencia, con nuestra propia potencialidad. Si yo tengo oído para la música, soy feliz y me planifico haciendo música. Messi es feliz jugando al fútbol. Ahora, si yo tengo un toscano al oído y quiero ser concertista, voy a tener un problema. Y no voy a ser feliz, le voy a echar la culpa a la sociedad, le voy a echar a todo. Pero, es decir, nosotros somos felices y nos planificamos en la medida que obedecemos a nuestra potencialidad, a nuestra esencia, a nuestra verdad. Por eso la libertad se planifica cuando y nos perfeccionamos en la medida que obedecemos a nuestra constitución íntima. Es decir, en Sartre recuerdan que no había
como no hay Dios, no hay naturaleza humana. Entonces, como no hay naturaleza humana, yo hago de mí lo que quiera. En nuestra visión creatural hay una naturaleza humana, entonces podemos ser felices y nos desarrollamos y perfeccionamos en la medida que obedecemos a lo que somos, cuando somos fieles a nosotros mismos, cuando somos auténticos con la imagen que Dios ha impreso en nosotros. Nosotros tenemos que desarrollar esa imagen. Por eso la libertad para el cristiano en realidad es tarea. La libertad es como vocación. La libertad, la imagen del hombre de Dios es también tarea. Es decir, yo tengo que desplegar, no soy imagen de Dios, soy a imagen de Dios. Nosotros no somos dioses, estamos hechos a imagen. El que es imagen de Dios es Jesucristo. El cristiano trata de imitar a Jesucristo, que es la imagen del Padre. Entonces, por eso el hombre ideal es el que copia o imita a Jesucristo. Eso decimos los cristianos. Es decir, yo soy más hombre cuando soy más parecido a Jesucristo, porque Dios es el hombre encarnado, Dios encarnado, es decir, es la imagen del hombre. Por eso Gaudio et Spes habla de, ¿se acuerdan? Creo que lo hemos visto alguna vez, el misterio del hombre solo se revela a través del misterio del hombre encarnado, que es de Dios encarnado, que es Jesucristo. Es decir, para entender el hombre hay que entender a Jesucristo. Imitando a Jesucristo somos más hombres. Esa es la visión del cristiano. Es decir, en la medida que más nos parecemos, que reproducimos los sentimientos de Cristo, el hombre es más hombre y somos más libres. Por eso Jesús, vieron que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, en la medida que yo acepto la verdad de mi condición creatural, soy más libre. Ahora bien, nosotros hablamos hasta el hartazgo de la libertad, y la libertad decimos que tiene su fundamento en la verdad. Pero la otra cara de libertad, si quieren, para dar este fundamento de libertad, es libertad con responsabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Es libertad con... y esto dice Víctor Frankl, es el psiquiatra vienés, habla así como hay en la costa este una estatua de la libertad, debería haber en la costa oeste una estatua de la responsabilidad, ¿no? Habría que tener, falta la estatua de la responsabilidad, porque nosotros queremos libertad total, pero no queremos responder o no queremos obedecer a lo que es nuestra verdad. Entonces, porque responsabilidad, fíjense, la palabra es respondere, es responder, es como de responder. Responder también se habla de los esponsales. Los esposos, digamos, cumplen con una palabra, una promesa. Es decir, cuando yo respondo, estoy obedeciendo a una promesa, estoy cumpliendo con algo que he dicho. Es decir, y repite, es decir, estoy cumpliendo con esta promesa. Le viene de responsabilidad. Entonces, yo estoy como respondiendo al llamado de mi propia naturaleza. Es decir, yo hago caso a lo que estoy hecho, pero tengo que asumir que estoy limitado, tengo que asumir que tengo una capacidad, que no soy Dios de vuelta, que no somos dioses, ¿no? Entonces, y ponerlo así en un... ¿Cuánto falta? 5. Fíjense, si hacemos un triángulo así, acá ponemos verdad, acá ponemos libertad, acá ponemos responsabilidad y acá ponemos plenitud. Plenitud, florecimiento, felicidad y, si quieren, santidad. Es decir, nuestra libertad está enraizada, está anclada, su timón es la verdad de nosotros mismos. Pero es una libertad que responde también a la verdad. Y esto hace posible nuestra plenitud. Es decir, no se puede hablar de libertad sin la otra dimensión de la responsabilidad. La dimensión de la responsabilidad es hablar de libertad con verdad. ¿Entienden? Por eso la verdad nos hace libre. Es decir, yo en la medida que estoy con el orden, con la ley, me libero y puedo crecer. La libertad de 360 grados me angustia, me limita. Es la libertad que me permite decir con la vida lo que yo quiera. Fíjense lo que dice un texto acá del juez Kennedy, que yo ya alguna vez creo que se lo dije. El texto número 14 dice así. ¿Lo tienen por ahí? ¿El actual de hoy? El texto de hoy, el 14.
el 14. Dice así, este es un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos en un caso sobre el aborto. Y él dice así, fallando a favor del aborto. Y él dice, en el corazón de la libertad está el derecho de definir el concepto de cada uno, que cada uno da al sentido de su existencia, del universo y del misterio de la vida humana. En el corazón de la libertad está el derecho de definir el concepto que cada uno le da al sentido de su existencia, al sentido del universo y del misterio de la vida humana. Es decir, desde mi libertad, totalmente, esta verdad es subjetiva, esta verdad la invento yo. Yo le doy al sentido del universo a mi vida y a la que yo quiero, porque no hay una verdad, porque no hay un diseñador, no hay alguien que sea la verdad. Como la verdad no es una persona. Para nosotros los cristianos la persona es Jesucristo, que es la verdad, que es el creador, el que pone el orden. Fíjense, ahí les puse, para hacerlo rápido, 3 textos de científicos, a ver el número... fíjense, en el número 6, miren lo que dice Einstein en un prólogo a Max Planck, que le hace un prólogo al otro físico, ¿no? Es un libro que se llama ¿Hacia dónde va la ciencia? Les puse bastante más largo, pero agarren la parte final donde yo le subrayé. Dice así, el 6, en la parte final, abajo, dice así, en cualquier progreso importante, el físico observa que las leyes fundamentales se simplifican cada vez más a medida que avanza la investigación experimental. Y dice Einstein, es asombroso ver cómo de lo que parece ser el caos surge el más sublime orden. Y esto no puede ser referido al trabajo mental del físico, sino una cualidad que es inherente al mundo de la percepción. Es decir, el científico avanza y encuentra orden, encuentra sentido, encuentra logos, hay luz en las cosas. La visión del cristiano, el mundo arranca en la luz. Al principio creó Dios. El mundo no es caos. En la visión cristiana, el mundo no arranca la casualidad de la oscuridad. Entonces, y de la oscuridad va avanzando hacia la inteligibilidad, hacia la luz, hacia la inteligencia. Es como que la inteligencia llega al final y al principio es un caos absoluto. No, nosotros arrancamos de la luz. Después fíjense lo que dice Albert Einstein también, el número 7. Lo más incomprensible de la naturaleza es su comprensibilidad. ¿Cómo puede ser que se pueda avanzar y siempre se avanza más? A menos que partamos de que hay un diseñador. Él no lo plantea así, pero él dice, lo más incomprensible es que todo sea tan comprensible. Y después dice de Broglie, otro, no nos maravillamos lo suficiente acerca de que cierto conocimiento científico sea posible. ¿Cómo es posible el conocimiento científico? Quiere decir que hay inteligibilidad en las cosas, hay un sentido. ¿Cómo es posible? Dicen los físicos, ¿no? Después, y este es un filósofo, Gilson, que habla en el punto 9, el conocimiento científico no puede explicar su comprensibilidad. Porque la ciencia puede explicar muchísimas cosas. Ahora, ¿por qué el mundo es comprensible? Volcamos. No sabemos. El científico no lo puede determinar. Y es lo que sé. Y fíjense, y una más, la última, el número 10. De Stephen Hawking, vieron que se murió hace poco, este físico extraordinario. Y el tipo dice así, el que estaba en la silla de ruedas, ¿se acuerdan? Sí. Fíjense lo que dice Hawking, que no es cristiano, no es cristiano y era medio agnóstico, pero él como científico dice lo siguiente, yo pienso que la historia intelectual del hombre es un raconto sobre cómo hemos llegado cada vez más cerca hacia un entendimiento del orden en la naturaleza. Yo estoy orgulloso de nuestro logro. Es decir, lo digo vuelta. Yo pienso que la historia intelectual del hombre es un raconto sobre cómo hemos llegado cada vez más cerca hacia un entendimiento del orden en la naturaleza. Yo estoy orgulloso de nuestro logro. Es decir, el científico avanza y ve luz. Y siempre va corriendo el velo, avanza un poco más y siempre encuentra misterio y después el misterio lo corre y sigue habiendo orden. Y hay orden. Es decir, nunca llega acá al caos. Bueno, nos dimos cuenta que evidentemente hasta acá llegamos. No. Entonces, la capacidad del hombre es muy limitada. Pero bueno, vamos avanzando. Ahora, mirado esto desde el lado de la libertad. Es decir, el hombre tiene esa capacidad de desarrollarse, de crecer, pero en la medida que es fiel a su diseño. En la medida. Y ahora ya terminando.
Los mandamientos, ¿qué son en última instancia? El decálogo. Y después el decálogo interpretado ya en la persona de Jesús. Es simplemente una especie de manual, de instrucciones, de ley que los judíos celebran tanto, porque es un don de Dios para permitirnos crecer, para permitirnos desarrollar. Es como el manual de instrucciones. Supónganse que yo tengo este celular acá y no sé usarlo. Voy al manual y lo sé usar. Y ahí soy libre usando el celular, de alguna manera. Es decir, Dios da la ley, nos da el manual. Y nos dice, muchas veces uno dice los mandamientos, la iglesia es restrictiva, me permite. Y ojo, pero la iglesia dio el manual. Es una ayuda. Piensen que esto también está en todas las religiones, en la mayoría de las grandes tradiciones religiosas, esto está. Es decir, hace el bien y evita el mal. Es decir, no mientas, no robes, no mates. Esto es parte de nuestro ADN. Es decir, nosotros podemos decir, y es parte de nuestra biología. Es decir, me como 7 milanesas, además de ser pecado de gula, me explota el hígado. Yo me mato a otro y probablemente entro en guerra con otros. Y yo miento y no puedo tener sociedad. Es decir, los rusos dicen, no hay aldea sin un justo. Si no hay comunidad, si no hay justicia, si no hay un sabio en la comunidad, nadie se nuclea alrededor de una nulidad. Es decir, en la sociabilidad necesitamos virtud. Y la virtud y la sociabilidad es una medida para la cooperación. Y cuando cooperamos, sobrevivimos. El hombre sobrevivió cooperando. Por eso le pudo ganar al elefante, al tigre, porque tiene inteligencia, capacidad de hablar, tiene manos, hizo instrumentos y coopera. Hace confianza, trabaja junto. Entonces, frente al tigre se juntan 5 y lo atacan, pero coordinadamente. Cuando hay confianza, el hombre sobrevive. Es decir, esta cooperación, esta tendencia a formar fraternidad está en nuestra íntima, ¿no? Es decir, el hombre sobrevivió gracias a esta capacidad de coordinación y más que nada, el hombre siendo persona, la característica que lo hace es que el hombre funciona con el amor. O sea, es algo que uno lo puede ver del lado sobrenatural, pero también del lado natural. El hombre está hecho para el amor y en el amor prosperamos. Cuando hay amor, cuando somos tratados como un fin y no como un medio, cuando somos tratados como alguien por lo que valemos por lo que somos y no por lo que tenemos, por lo que sabemos hacer, por la fuerza que tenemos, ahí prosperamos. El hombre está diseñado así. Estamos diseñados desde el amor y funcionamos en el amor. Pero lo dice la biología, lo dicen las religiones, lo dicen. Es decir, el cristianismo no inventó la moral, si quieren. Fueron 2000 años atrás Moisés, pero el hombre ya tenía 50.000 años de Homo sapiens. Simplemente explicitó esto. Ahora, la ley, el Antiguo Testamento se completa en el Nuevo y el Nuevo se complementa con Jesús cuando dice, este es el hombre ideal. Hagan como yo les dije, ámense a los otros como yo los he amado. Es decir, el hombre tiene esa ley, pero el máximo exponente de esta ley es Jesús hecho hombre, que es Dios y hombre, ¿no? Entonces, con esto termino, es decir, la idea de que libertad y responsabilidad en la visión del cristiano es una libertad que adhiere en la verdad, que se cimenta en la verdad, que se fundamenta en la verdad. ¿En la verdad qué verdad? En la verdad de nosotros mismos, en la verdad de nuestra naturaleza, en la verdad de nuestro diseñador. Yo soy libre en la medida que obedezco la ley. No hay contradicción entre ley y libertad, como no hay contradicción entre ley y naturaleza. Yo obedezco a mi cuerpo y en la medida que yo como la cantidad que tengo que comer, el cuerpo crece bien. Me como mucho más y engordo. Y como veneno y engordo. Y al auto le pongo gasoil y es un auto para nafta y destruí el auto. El auto es feliz y contento cuando le pongo nafta. Bueno, así, en el fondo obedecemos al diseño y somos felices y prosperamos y nos planificamos. Pasa que no nos gusta, yo quiero libertad total. Sí, pero eso nos angustia, me condena, el infierno es el otro, y ¿sabes qué? La vida es una náusea. Uno elige, pero no puede evitar las consecuencias de lo que eligió, ¿no? Bueno, para eso Dios nos dotó el pensamiento, de mente, para entender el universo. Para entender y leer en el universo a Él mismo. Nosotros llegamos de las cosas a Dios. Por la belleza, dice San Isidoro, y con esto termino, dice así, por la belleza de la cosa creada, nos da Dios a entender la belleza increada, que es que no se puede circunscribir. De tal manera que cuando caímos por la belleza creada, porque el hombre puede convertirse en la criatura, que la misma belleza de la criatura nos lleve otra vez a Dios. Es decir, es el libro, recuerdan, de Leopoldo Marechal, que se llama así, Descenso y ascenso del alma a Dios por la belleza. Caemos por la criatura, pero que sea la misma criatura que nos vuelva a llevar por la vía de la belleza. ¿Entienden?
Y la tenemos que captar. Dios nos dio inteligencia, como dice la señora, y nos dio voluntad para nosotros poder entender. Por eso de vuelta la visión, es crucial entender, ver. Porque cuando veo y capto, llego a Dios. La pavada me liquida. La pavada tiene un potencial ateizante tremendo. Cuando uno no ve, por eso es importante, por eso decimos en la oración, Señor, protege mi vista aguzándola, para que no absorba vanidades. Y cuando no absorba vanidades, entro en contacto con Dios. ¿Listo? En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber, del agua que había en mi alma, pues de mi alma tenía sed. Me dijo que me ofrecía